asientos adelante, ¿ah? Ocupen los asientos de adelante.
Buenos días. La verdad es que hoy día hay dos razones súper importantes que quiero un poco compartir con ustedes, que tienen que ver con este primer encuentro presencial después de 3 años que estuvimos haciéndolo por streaming por razones que son absolutamente conocidas, digamos, y les confieso que me da mucho gusto volver a verlos. A algunos de ustedes hace mucho tiempo los veía, hablábamos por Zoom, por esas cosas, qué aburrido, y hoy día nos volvemos a encontrar y eso en realidad me parece que es digno de celebrarse. Bienvenidos todos y un gusto grande verlos. Y lo otro es que coincide este evento con la celebración de los 55 años de Close Up. Ustedes han visto probablemente los pendones afuera. Y todo esto en el contexto que nos convoca hoy día, que es la innovación. Yo los invito a que ustedes se sitúen hace 55 años atrás, cuando esta compañía nace, y lo que era el concepto de la prescripción médica hace 55 años atrás, y cómo medirla, cómo seguirla, entendiendo lo importante que es para la industria la prescripción médica. De manera que esa innovación que nos hizo partir hace 55 años, hoy día se mantiene más firme que nunca. Nos comprometemos como compañía a ser muy innovadores y a trabajar cada vez más en esta área. De manera que los invito a que sean parte de esto. Muchas gracias por estar acá. Muy bienvenidos y los quiero dejar para ya empezar con Paulo Paiva. Paulo, muchos de ustedes ya lo conocen. Él es nuestro vicepresidente comercial. Él está basado en Sao Paulo, en Brasil, y nos va a comentar temas bien interesantes respecto de lo que es un update de Close Up, en que estamos hoy día como compañía global. Vamos a también revisar algunas cifras del mercado americano, vamos a revisar algunas cifras del mercado latinoamericano y posteriormente yo voy a tener el gusto de compartir con ustedes algunas cifras del mercado chileno. Posteriormente a eso vamos a tener un break y volvemos para encontrarnos con un conversatorio bien interesante que va a moderar Rodrigo Nieto, que está con nosotros hoy día, ustedes ya la mayoría lo conocen, y que tiene que ver con el seguro de salud en medicamentos ante los nuevos regímenes de salud que se nos vienen, digamos, y que es un tema que yo creo que va a ser de gran interés para todos y va a ser un conversatorio hasta las 12 más o menos. A partir de allí vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, 10-15 minutos, y de ahí ya nos vamos. Así que sin más, los dejo con Paulo y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Muy bienvenidos con mi portuñol. Voy a intentar comunicarme con ustedes y después cualquier duda que tengan, cualquier cosa que pase, Eduardo nos va a ayudar acá a mejor comprender. Bueno, la primera parte de lo que voy a presentar está sobre Close Up. O sea, Close Up sigue... Gracias. No está avanzando acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros con presencia total en Latinoamérica, o sea, en todos los países. Close Up está desde México hasta Chile. Tenemos operaciones y presencia física en todos los países. Desde hace 2 años hemos lanzado la operación de Estados Unidos y además de eso, tenemos una alianza comercial y una alianza de negocios con el grupo ICON, PRA Health Sciences y Symphony Health, donde podemos acceder a la data del mercado americano e igual, trabajar en conjunto con esas dos compañías, ICON y PRA Health Sciences, en estudios clínicos, en trabajo de búsqueda de pacientes. ¿Por qué? En el fichero de Close Up Latinoamérica tenemos 1.300.000 médicos entre clínicos y especialistas. Un estudio clínico, el que busca en primer lugar es conocer dónde están los pacientes que necesito. Con el trabajo que hacemos nosotros junto a ICON y PRA, el que pasa es que incorporamos los pacientes y los médicos que se necesita para un estudio clínico. Latinoamérica globalmente es la región con menor inversión en estudios clínicos de todo el mundo. ¿Y esto por qué? Por la dificultad de verdad de ubicar médicos y pacientes a las terapias y a los estudios que se desea encontrar. Entonces, con esto esperamos que más inversión en ese rubro llegue a nosotros. Y por final, tenemos
somos y seguimos, eso es muy importante para nosotros, somos y seguimos la única compañía de servicios para laboratorios e indústrias de consumo en Latinoamérica capaz de proveerles todas las fuentes de datos que existen en ese mercado. Sea una fuente retail, sea una fuente de especialidades, sean médicos, sean farmacias, hospitales y clínicas. Todo esto, datos de prescrição, dados de vendas retail, dados de vendas de especialidades, vendas de consumo masivo, todos os painéis de pacientes de alto custo que hoje já estão no portafólio de Close-Up. Todo esto com uma visão de Sales Research Optimization, ou seja, onde vou poner minha plata de forma que a rentabilidade llegue a meu negócio da forma mais adequada. Basado em uma visão dados, Real World Evidence, ou seja, o que se estudia se pode avaliar, evaluar através de indicadores, através de números. Todo esto ha sido, sempre hemos tenido os produtos muito em separado, ou seja, um reporte acá, outro reporte por outro lado, outro reporte por outro lado. Desde 4 anos, começamos a trabalhar sobre uma visão de Big Data, onde toda a data se incorporou bajo uma única visão, e hoje somos capazes de mover as análises de uma forma que um indicador lhe permita, de verdade, estudar o que está passando na promoção, o que está passando em todo o que tenho de portafólio, todo o que tenho em distribuição, todo o que tenho em pagadores e obras sociais ou qualquer outra influência de pagador de mercado e gerando vendas. O tema é que essas coisas não ocorrem como está em la diapositiva, de la izquierda a la derecha. Não é assim. Assim é como nós somos capazes de representá-la, mas isso é uma desordem de situações que ocorrem simultâneo e de forma aleatória. E nós, solamente com o reporte, não somos capazes de mirar essa aleatoriedade e essa correlação em um único momento. O que hicimos então? A data e inteligência artificial e a data de Big Data nos permite fazer cruces de todo isso e encontrar, por exemplo, que de verdade o portafólio me está influindo sobre uma decisão de um pagador, que de verdade a promoção influi sobre a venda, que de verdade a falta de um produto me está impactando em la promoção. Então, todos esses estudos hoje já são parte do portafólio de serviços que Close-Up é capaz de prover-les. E, ao final, estamos incorporando a visão CRM, mas não o CRM considerado de uma plataforma de visitação médica, e sim o CRM com o conceito principal, Customer Relationship Management, ou seja, eu identifico quem de verdade é o cliente, identifico de verdade que necessidades tem esse cliente, como estou eu relacionando-me com esse cliente e como posso ampliar essa relação, además de levar a ele, obter dele mais valor. Isso é o que a tecnologia nos permite, toda a data que gestionamos hoje nos permite trabalhar. É um desafio, porque o desafio existe de 2 formas. Uma, em desenvolver todo isso. Outra, em cambiar a cultura que existe para que a visão e a utilização da data que se oferta e das análises que se ofertam sejam capazes de verdade, cambiar-se a mirar o mercado de uma outra forma. Temos em Latinoamérica 1.300.000 médicos, ¿sí? 251.000 farmácias, cadenas ou independentes, mais de 150.000 hospitais e clínicas. Essas coisas todas estão nesse instante reaccionando e trabalhando com os produtos de vocês. E nesse instante está assim. Pero, que impacto de verdade houve de uma promoção ou de um lançamento de produto sobre isto? Hoje, nós explotamos pouquíssimo a oportunidade de utilização digital das relações que temos. Aún estamos muito firmados, muito assim, parqueados em uma visão de que a relação tem que ser persona com persona. E nós decimos, há que ser persona com persona. Pero al medio podemos multiplicar essas relações como já lo hicieron as redes sociais. Todas as redes sociais hoje integram miles e miles e miles de pessoas e negócios e todo isso está a generar valor. Então, para nós, isso aún é uma oportunidade. ¿Sí? Nós estamos explotando de uma forma profundizada todas as possibilidades que o mercado e o ambiente digital se incorporou e acelerou muitíssimo nesses últimos 3 anos. Pero em algum momento, isso vai avançar e vai ganhar velocidade. Momentos de busca de maior rentabilidade, de lançamento de produtos mais, com maior agilidade, ou mesmo de ahorro de plata e inversão que tenho que fazer.
hicimos essa diapositiva justamente para ilustrar um pouquinho esto. Nós somos muito preocupados, temos uma preocupação enorme com o que está acá, esta última coluna. Market share, índice de evolução, percentual de crescimento, unidades e valores. Pero o que passa antes é justamente onde posso eu meter-me e cambiar o resultado que vai passar acá. Porque essa última coluna é o resultado final. Aí já não tenho mais como tratar, como cambiar, como fazer nada. Agora, se eu defino melhor um índice de conversão de prescrição de um médico em unidades, aí justamente posso cambiar como vai ser meu market share de unidades. Porque se estou invertindo em promoção e não estou, e essa promoção aún não me está generando resultados, identificar isto com alguma antecipação me permite reaccionar antes que as coisas cheguem a seu final. Número de muestras, número de visitas, falta de produto, por exemplo, quanto me impacta um produto não estar presente quando chega o paciente a buscar esse produto. Existem índices de switcheo, e o switcheo é algo que ocorre 100% dos mercados têm switcheo. Pero há pontos de switcheo que eu posso evitar. O ponto principal de o produto não estar presente na farmácia é um ponto que eu posso evitar. Por quê? A farmácia é um negócio como qualquer outro e a farmácia vai tentar não perder a venda. E se a farmácia vai tentar não perder a venda e tem ela uma alternativa legal, ética e que lhe permite trabalhar isto, vá a trabalhar para si. Porque a farmácia é um negócio que busca seus próprios indicadores. E então, essas coisas que ocorrem antes, acá hicimos apenas uma forma ilustrativa, pero mapa de influências e que opinion leaders. Hoje trabalhamos pouquíssimos que opinion leaders. Hicimos alguns estudos em Brasil, por exemplo, para uma única indicação, e hemos identificado, o laboratório tinha 75 que opinion leaders identificados. Através da inteligência artificial, identificamos 378. Entregamos os 378 ao laboratório, sua força de venda saiu ao mercado buscando se igual lo identificariam como Key Opinion Leaders. E lo identificaram. Por quê? Conhecer o Key Opinion Leader nacional é um tema. Conhecer o Key Opinion Leader de uma pequena cidade é uma outra coisa. E todos esses são capazes de mover o mercado, de generar influência sobre o mercado, porque trabalhamos com o médico, porque o médico é um influenciador. E traindo o conceito de influenciador a uma situação de eu busco influência, eu necessito de verdade relacionar-me então com 100% dos médicos, porque 100% dos médicos influem sobre 100% dos pacientes. Porque há pacientes em cidades visitadas e há pacientes em cidades não visitadas. Sigue. Isso não é que os pacientes estão em las visitadas e não estão em las que não visitam. Estão. E então, esta forma de levar conteúdo é uma forma necessária. Pero como levar conteúdo a locais onde o custo é muito alto? O meio digital é a única forma de que isso pueda passar. Se eu não incorporo essa visão, deixo que parte do mercado esteja afuera de minha própria produção de conceitos. Desafios. Há um desafio importante. Em los estudos que hicimos, desde 2016 estamos dedicados a melhor compreender o tema de relações digitais. O principal desafio está na produção de conteúdo. Não está em conectar o médico, não está em conectar a farmácia, ou conectar a clínica ou o pagador. Está justamente em manter essa rede que criei enganchada a lo que desejo eu comunicar. E então, se eu não tenho uma atualização de conteúdo frequente e com um formato que mantenha esse profissional mirando a mim, eu lo perdo. Então, hicimos vários projetos desde 2016, a curva de enganchamento inicial alta. Alguns meses depois, desaparece. A razão de esto, se perde o interesse. Se nós estamos mirando um determinado sítio, um determinado app, e estamos buscando conteúdo aí, e esse conteúdo não se atualiza, eu lo deixo, eu lo abandono. E então, em um primeiro momento, logrei o enganchamento, e depois perdi o enganchamento porque não ha sido capaz de manter o interesse desses grupos a el conceito ou al conteúdo que desejo eu hacerlo. Então, esse talvez seja um grande desafio que nós, como mercado, vamos a passar em melhor utilizar-nos de los benefícios que o digital nos permite, pero vamos a ter que adaptar-nos a estes
a ese modelo, porque el modelo es uno. Imagínense ustedes si cada indústria farmacêutica e cada cadena e cada farmácia genere um app. ¿Okay? Cada um de vocês tem um app. O celular não vai ser capaz de ter todos os apps. ¿Por quê? Porque são muitos. Então, a coordenação de esto em grupos de visão e negócios é uma tendência. E em português se diz uma tendência inexorável, ou seja, não vai parar. Não sei se a palavra está bem, mas o conceito que diz é: isso vai seguir e vai buscar seu espaço no mercado. E esse é o desafio que nós estamos enfrentando hoje. Estamos enfrentando o desafio de mover-nos a uma nova dimensão de negócios, a uma nova forma de negócios. Quando digo que a relação não deve ser personal e não tão personal, não digo que não devemos nós manter fuerzas de ventas, todo eso hay que sí estar, pero ¿por qué no tener en una fuerza de ventas 200 médicos que tengo visitas frecuentes y otros 500 médicos que son gestionados por una relación digital? Son 700 médicos por debajo de una misma gestión. Esto baja el gasto por visita así. ¿Sí? Porque amplié muchísimo el número. Entonces, esos son desafíos que nosotros vamos a tener que pensar, mirar, buscar de uma forma que nos permita de verdade melhor gestionar as inversões que hacemos e melhor obter resultados. Em termos de plataformas de CRM, somos líderes de plataformas de CRM em Latinoamérica. Temos 40.000 reps que hoje se utilizam de alguma plataforma de CRM de CloseUp. Todo o que é dito a vocês hoje já está integrado acá. Temos mais de 190 clientes em todos os países, inclusive Estados Unidos, já temos quase que 12 clientes nos Estados Unidos já implantados. 55% dos laboratórios em indústrias farmacêuticas de Latinoamérica se utilizam disto e 70% da indústria farmacêutica em Brasília está com nós. Por quê? Porque lo hacemos desta forma, inovadores. Estamos inovando e estamos levando cada vez mais integração a um único ponto. Por que nos encanta um celular, por exemplo, quando cambio de celular e todo se vai de um a outro de uma forma muito rápida? Porque é prático. Eu não tenho que estar todo o tempo pensando que vou mover meus contatos e vou perder meus contatos. ¿Sí? É prático, é sencillo e é rápido. E então essas tecnologias igual têm que ser. O APM, o rep, o gerente distrital, qualquer um, tem que mirar e encontrar aí suas necessidades em um único ponto. Não tem que navegar e passar por um montão de pantallas, um montão de cliques, hasta que veja o que está buscando ou às vezes nem lo encontra. Há que ser sofisticado e simples. Por quê? Porque eu necessito, verdade, agilidade. Quando estou em frente a alguém, não posso dizer, mira, aguarda-me acá um pouquinho, deixa-me ubicar onde estão as coisas que estou buscando e em seguida hablo contigo. Não se pode passar por isso. Hoje não mais. Temos que generar atualizações de isso com frequência. E temos que ser flexíveis, porque o negócio de um não é idêntico ao negócio do outro. Então, se eu tenho uma situação que não permite adaptações a situações específicas, igual me quedo um tanto engessado e não posso avançar. Hoje, todo o que está acá está disponível. Então, temos módulos para prescrição, targeting, número de muestra. Esse número de muestras já lhe hace uma sugerência de qual deve ser o número de muestras que deve entregar a um médico para que de verdade mantenha seu nível de perfil prescritivo para ti. Não mais e nem menos. Número de visitas, a mesma coisa. Este médico tem um score de influência digital ou não? Se lo tem, como posso eu explotar melhor esses contatos através de uma missão ou uma ação de campanhas digitais? Posso trabalhar e-commerce. O e-commerce e o comércio digital hoje já tem 9% de toda a venda em retail em Latinoamérica hoje já está em e-commerce. 9% de 90 mil milhões de dólares são 18 mil milhões de dólares. ¿Sí? São 8,1 mil milhões de dólares, perdão. Isso é um monto, mas é mais que isto. Porque há todo o movimento de mercados de especialidades, mercados de produtos que se vão diretamente ao paciente, mercados de long-term care, mercados de home care. Todo isto igual já se pode gestionar através das relações digitais. Temos toda a gestão de contatos, clientes, atividades e visitas, mas de verdade, eu acciono uma visita, pongo o que tenho que fazer, pongo o que vou fazer em futuro. Mas estou fazendo isto para 300 mil médicos apenas. Há 1 milhão de médicos que não têm nenhuma
relación con nosotros, o un nivel de relación bajísimo. Y no estamos preocupados en ubicarlos y en ponerlos. Ellos tienen pacientes, ellos tienen hospitales, ellos tienen centros de diagnósticos. Tenemos que recibir feedback, recomendaciones y call to action, pero el call to action sale del marketing para el mercado. Pero ¿cómo hacer un call to action a alguien que no estoy en contacto con él? Todo el tema de precios, ventas, todo el tema de rotación de productos, de falta, de switcheo, transfer order. Hoy 251.000 farmácias em Latinoamérica e 150.000 hospitales. ¿Okay? Menos de 30% de isso tem gestão de trade. Ou seja, 70% hoje aún se mueve com uma resposta de comprei, tenho uma compra, tenho uma rotação e em algum momento vou vender. Pero el que estou comprando de verdade é o que deveria comprar ou deveria adaptar a compra a um novo momento de estacionalidade, a um novo momento de produtos lançados, a um novo momento de um programa de paciente que ha sido incorporado e aún não está integrado a la reposição. Então, coaching, CLM, promoção digital, promoção médica, todo o plano promocional, capacitação, transfer order, trade execution, gestão de contas e gestão de campanhas de marketing. Todo isso deve de estar gestionado por uma única visão. Se eu não sou capaz de fazê-lo, me está escapando algo, eu estou perdendo eficiência e estou invertindo sem obter o melhor retorno dessa inversão. Acá hicimos solamente um juguete que é comparar o que ofertamos nós outros e com o que as duas outras plataformas principais do mercado ofertam. Eduardo e nossa equipe, Alejandra e Cristina, podem dar-lhes aún muito mais detalhes sobre isso, mas estamos muito bem preparados para levar-lhes todos esses conceitos e serviços a vocês. O que hicimos? Incorporamos todo o que hacemos em uma visão de fundação, que é a data. Ou seja, a data deixa de ser algo que chega a vocês e se transforma de verdade em um dato. A partir do momento que começamos a melhor trabalhar isso, traduzimos esta data em uma informação que lhe permite de verdade compreender o que está passando. Ou seja, eu miro a data acá, mas compreendo o que passa por detrás hasta que esta data esteja disponível. Se eu tenho uma visão preditiva, posso pensar em quais são os cenários que podem passar. Se eu tive um momento de falta, por alguma razão qualquer, tive falta de um produto, o que vai passar em seguida? Por exemplo, o produto ha estado em falta por 6 meses. Qual é o targeting médico que eu devo devolver a tratar depois de 6 meses? Por quê? Parte dos médicos se moveram a outros produtos. ¿Sí? Agora, se eu não compreendo como melhor tratar esse target, como vou recuperar esses médicos para meu produto? Há todo um trabalho de identificar early adopters desde o princípio, não desde que faltou o produto, mas desde que comecei a trabalhar, que em um primeiro momento saíram a trabalhar com meu produto. Há uma razão para isso. Há aqueles que chegaram ao final. Se eu pongo todos eles em la mesma canasta, vou ter um promédio de resultados. Ao revés, se eu identifico no targeting aqueles que melhor vão volver a trabalhar comigo, eu incorporo mais pacientes e mais prescrições em uma situação mais ágil. E, por final, execução e governança. Para que serve? Se eu tenho um portafólio, promociono esse portafólio, executo todo o tema médicos, pacientes, hospitais, clínicas, pagadores, farmácias. Mas não incorporo, não integro todo isso em uma visão de governança e gestão, muito do esforço que hago se perde no meio. ¿Sí? É como uma água que se vai quando se escapa por el tubo. Então, que passa? Hicimos todo um módulo de governança que lhe permite, de verdade, hacer seguimiento de todo lo que está pasando, sea por la promoción, sea por la venta, sea por lo que está faltando, sea por falta, sea por ruptura, sea por precio, sea por rentabilidad de la farmacia, sea por incorporar pacientes o no incorporar pacientes en una clínica. Y eso le entrega un módulo de gestión que le permite identificar dónde las cosas van bien y dónde hay oportunidades de mejora. Novamente, todo isso basado em uma integração da data que somente a tecnologia é capaz de dar. Nós outros solo não somos capazes de identificar todas as correlações que existem na base de dados, mas a tecnologia sim. O que somos capazes sim é de interpretar o que todo isso nos diz e fazer recomendações. Então, por cerrar,
Somos a companhia que temos 700 clientes em prescrições de CRM em Latinoamérica, 280 clientes hoje já nos contratam em dados de ventas, sejam dados de ventas retail, sejam dados de ventas de specialty. E temos 180 clientes com quem trabalhamos em processos de consultoria e processos de primary market research, porque já temos um hub de serviços de encuestas e trabalhos de obtenção de dados primários, que igual já nos permite trabalhar e identificar muitas oportunidades com os clientes. Movendo-nos agora à data. O mercado americano, 1,2 trilhões de dólares em ventas no maio-agosto 23, com um crescimento de 42 unidades e 12,99 em valores. Inflação. Mesmo o mercado americano ha sido impactado por inflação. Esse crescimento de 12 é um crescimento muito ubicado por incremento de preços por inflação. Está segmentado em retail, non-retail, mail order e long-term care. Vejam, 53% do mercado americano, retail, são 62 mil farmácias. ¿Sí? Nós outros temos 251 mil farmácias, o mercado americano, 62 mil. Temos 22,5% das vendas estão em mercado non-retail, specialties, 20,9% mail order e 3,6% em long-term care. Esse mail order é um mercado que o paciente recebe seu tratamento em sua própria casa ou junto a uma entidade de saúde ou a um provedor de serviços. Isso todo é uma forma de gestionar gastos de saúde. Existe um gasto de saúde que é, o paciente busca o produto ou o medicamento e não o encontra. Esta forma faz com que o paciente, quando necessite, receba o tratamento. Há hoje companhias especializadas nos Estados Unidos de fazer com que o segmento do paciente de um tratamento crônico, no momento que vai terminar seu tratamento no período necessário, já receba uma reposição desse mesmo tratamento, seja em la clínica onde vai tratar-se, seja no médico, seja em seu domicílio. Todo isso para quê? Para que não se interrompa o tratamento e o paciente siga com o melhor tratamento. Pero por detrás de manter o paciente no tratamento, existe controle de gastos de saúde. O controle de gastos de saúde é o mais importante, porque aí estão todos os gastos que fazem os governos, os estados, nós como pessoas que contratam serviços de saúde e que cada vez mais os gastos de saúde se incrementam. ¿Por quê? Porque existem muitas pérdidas no meio. Então, concentrar e manter essa gestão de gastos é algo muito relevante. Quando estudamos o mercado por los segmentos de produto, branded generics, 62% das vendas, genéricos, 36%, e non-drugs, 1% das vendas. Ou seja, acá temos uma visão de como se divide o 1,2 trilhões em vendas para o mercado americano. Passou igual em todos os países. Tivemos um incremento de ventas durante os anos 20, 21 e 22 e que agora se acomoda a um patamar mais baixo. Isso era esperado, não havia como não passar, porque a canasta de Covid incorporou muitas vendas por um momento especial. E agora, isso já não mais existe. Então, as vendas se vão acomodar muito mais a um patamar de projeção que é similar a 2019 que o que passou em 20, 21 e 22. Muitos forecasts se han hecho para 23 e 22 sem considerar isto, mas não há mais Covid, não há como vender o que se vendia em Covid quando o Covid já não mais existe. Em termos de áreas terapêuticas, diabetes é a maior área terapêutica do mercado americano, 147 mil milhões de dólares em vendas, seguido de oncologia, seguido de imunossupressores. Ou seja, estamos tratando no mercado americano doenças cardiometabólicas, enfermidades crônicas oncológicas e enfermidades crônicas comunicadas à imunologia. Quando, todavia, comparamos essa mesma análise com o ano passado, vendo, no ano passado, 22, as drogas de diabetes tinham uma venda de 114 mil milhões de dólares e agora chegaram já a 147, ou seja, são 30 mil milhões de dólares mais de um ano a outro. Ah, sim, Paulo, pero houve inflação, pero a inflação estuvo ao redor de 8%. Ou seja, incorporação de pacientes e incorporação de compliance. O tema compliance sigue um desafio de qualquer tratamento crônico. Manter o paciente adentro do tratamento. Pero manter o paciente adentro do tratamento porque é um benefício do paciente, pero igual é um benefício do sistema de saúde, porque faz com que esse paciente não vá a ele sistema de saúde, não necessite de serviços que são muito mais custosos como um todo.
Então, esse trabalho que hoje vemos de las 3 primeiras e principais áreas terapêuticas nos Estados Unidos é algo que necessitamos nós de forma muito importante para a Latinoamérica. Tratando agora mercado latino-americano. 89,3 mil milhões de dólares, acá estamos tratando o mercado total, mercado retail e mercado não retail. Há um crescimento 1,05 em unidades e 11,5 em dólares. Somos na região com alto potencial de atração de inversão. 602 milhões de pessoas vivem hoje em los países de Latinoamérica. Temos um PBI de 5,8 trilhões de dólares, com um crescimento promédio de 4,4 e 11.500 dólares de renda per capita. Isso é atrativo para qualquer inversão. Por que não recebemos toda a inversão que poderia chegar à Latinoamérica hoje? Temas de inestabilidade econômica, inestabilidade jurídica e inestabilidade política. Esses são os grandes frenos que, em geral, a região passa. ¿Sí? E por isso, aún não temos tanta inversão. E acá miramos as inflações e como a inflação nos impactou o crescimento do PBI e impactou a distribuição da renda. A inflação sigue um tema muito relevante em termos de gestão de futuro. Toda a inflação que temos em Latinoamérica e que não está gestionada hoje impide ou frena muito do que poderia passar acá em termos de obtenção de inversão. Quando estudamos a população segmentada por serviços públicos de saúde ou serviços privados, vemos que o promédio, 22% de los 601 milhões de pessoas de Latinoamérica têm acesso à saúde privada e 78% à saúde pública. Mas essas coisas não são iguais. 56% do gasto de saúde total vai aos 22% de saúde privada e 44% vai aos 78% de saúde pública. Essa é uma diferença enorme, tanto em termos de saúde, quanto em termos de obtenção e retorno de inversão. Em termos de gasto de saúde general, vemos acá Brasil com 187 mil milhões de dólares em gasto, pero o país com o maior gasto per capita de saúde da Latinoamérica, Uruguai. Ou seja, Uruguai destaque. Chile, o segundo, 1.400 dólares por pessoa. Depois liga Panamá e depois vemos Brasil e Argentina. Esses são os números que hemos logrado de las fuentes oficiais, mas o principal ponto acá não está em estudar quanto se gasta, e está em estudar quanto liga desse gasto a cada pessoa. O fato de que no Uruguai chega o doble praticamente de Brasil significa que as pessoas e os pacientes, a gente do Uruguai tem hoje melhor serviço de saúde, o doble de melhor serviço de saúde que Brasil. Uma oportunidade, vamos atender quase que 10% da população latino-americana por encima de 60 anos. Pero os sistemas de saúde não estão preparados para isso. Vão ser 60 milhões de pessoas em 2027 por encima de 60 anos. O que significa isto? Mais doenças cardiometabólicas, mais enfermidades do sistema ósseo e para o sistema do corpo. Todo isso vai necessitar mais gastos. E nós não estamos preparados. Então, o desafio, eu já he dicho essa frase outras vezes acá, e não é minha, mas me gusta muito, é: nós estamos quedando maiores, mas não nos quedamos ricos. Então, este desafio é um desafio importante que o que chega por adelante nos vai a pressionar muitíssimo. A distribuição de ventas do mercado total, Brasil, Argentina e México correspondem a 80% do mercado em ventas, mercado total, e vemos na coluna da direita o crescimento do mercado já descontada a inflação. Então, vemos que vários de los países, por exemplo, igual a vocês, com crescimento negativo de 0,8, pero Argentina 1,8 de crescimento positivo, México 2,1 negativo, Brasil 6,5 de crescimento positivo em dólares, já descontada a inflação. Pero, em geral, essa coluna toda está em rojo. ¿Por que está em rojo? Porque a inflação quitou o crescimento. E nos impactou no crescimento de unidades. Vejam que, de todos os elementos de crescimento, unidades corresponde por 0,4 pontos percentuais de 11,5% do crescimento, ou seja, menos de 0,5% pontos percentuais ha sido o impacto. Um mercado que não cresce em unidades significa que não crescem pacientes, que não incorpora
novos tratamentos, que não incorpora mais compliance, que não incorpora mais tratamentos. Ou seja, estamos crescendo por preço, por inflação, mas não estamos expandindo o mercado em termos de pacientes. Igual, é um desafio que nos deixou a pandemia e temos pouco tempo para solucioná-lo. Tratando um pouco do mercado, a mirada de retail, 69 mil milhões de dólares é o mercado retail latino-americano. Hicimos acá uma visão, genéricos OTC e genéricos de prescrição. Então, vocês veem, o OTC é 1% apenas das ventas e o ético 11%. Pero vemos que o genérico tem um 12% de valor, de vendas em valor em Latinoamérica. Por quê? Porque aún somos um mercado com pouca influência de pagadores. O pagador normalmente influi sobre o mercado em obter melhor preço. E enquanto nós somos um mercado muito mais dominado por out of pocket, que leva os branded generics a uma melhor performance e incorpora cá. 18% do mercado está em OTC, 34% em genéricos de marca e 17% em originadores ou os que aún têm cobertura patentária. Además de isso, 19% das vendas em farmácia estão em não medicamentos. Ou seja, a farmácia se convierte em um centro de saúde, pero um centro de saúde que tem alimentos, tem bebidas, tem tratamento personal e tem medicamentos. Esse é um desafio para as farmácias, porque trabalhar com tantas categorias le põe pressão sobre que surtido devo eu de ofertar a mis consumidores e pacientes. A distribuição de canais, 57% são cadenas e 43% são independentes. O crescimento de independentes sigue por cima do crescimento de cadenas, porque em 2021 e 2022, com todo o que passamos nós outros em pandemia, as independentes se quedaram mais convenientes à população e isso impulsionou muitíssimo o crescimento de independentes. Agora, com as coisas voltando ao normal conhecido, vemos que as cadenas têm uma recuperação. Mas houve uma coisa: as independentes e associações de farmácia não han perdido essa oportunidade de oferecer melhores serviços, oferecer melhor surtido, oferecer mais atratividade para a fidelização do paciente. Por isso, as farmácias independentes, ao invés de volverem a uma situação de crescer por debaixo do mercado, seguem crescendo alinhadas ao mercado ou um pouquinho por cima, justamente porque se cambiaram em melhores provedores de serviço à população. Em geral, temos distintas concentrações de cadenas e independentes em la região, onde se destaca Argentina, com a menor participação de cadenas em toda a região, com 25%, e acá Chile e Equador, com as maiores concentrações de cadenas de todo o mercado, 85% para Chile e 85% para Equador. Em termos de classes terapêuticas, seja por valor dólar, por unidades e por prescrições, vemos analgésicos não narcóticos líderes tanto em vendas valor quanto em vendas unidades, e antiepiléticos como em generação de demanda e prescrição. Isso nos mostra como se comporta o mercado, porque se esperaria acá, como as maiores classes terapêuticas, cardiometabólicos e produtos relacionados a enfermidades crônicas, mas não está. ¿Por qué esto? Porque aún não tratamos total população com cobertura de saúde. Aún é um tema muito out of pocket e o que se permite a população comprar. Quando vemos a visão de grupos farmacêuticos, vemos já grandes grupos locais ou regionais em las primeiras posições do mercado. ¿Por que isto? Porque como estamos evaluando acá o mercado retail, as multis e grandes companhias globais já se han movido ao mercado não retail, ao mercado de especialidades, e aí estão. Vemos poucas multinacionais acá, Sanofi, vemos Novartis, vemos Glaxo e Abbott. Por quê? Porque são companhias que aún têm portafólio e dedicam esse portafólio ao mercado de retail. Não que não tenham um portafólio importantíssimo por el lado de especialidades, sim, lo têm, mas seguem promocionando e trabalhando seu portafólio no mercado retail, mas as posições iniciais estão dedicadas hoje a companhias locais ou companhias regionais. Quando evaluamos o mercado por produto, vemos Ozempic, o maior produto em vendas de toda a região, com 756 milhões de dólares em vendas no último mês. Vejam que isso é um fenômeno porque tem dois temas. Um tema relacionado a enfermidades crônicas e metabólicas, diabetes, e um outro tema relacionado a uma utilização para obesidade. Esse mercado ha atraído muitíssima inversão
e já temos algumas outras ferramentas de produtos. Acaba de chegar um novo produto para obesidade, indicação total de obesidade, que se chama Wegovy, de Novo Nordisk, e um produto inovador de Lilly para obesidade, que se chama Mounjaro. Qual é o ponto? O custo. São produtos que estão em la ordem de $800 a $1.000 por mês de tratamento. Ou seja, vão ubicar uma pequena parcela da população que é capaz de obter reembolso de esto ou pagar out of pocket por esses produtos, pero se encontrou aí um caminho de verdade, cambiar o mercado de obesidade e cambiar o mercado de enfermidades cardiometabólicas. Ozempic e Novo Nordisk cambiaram a economia de Dinamarca. Se generou inflação que não existia e a quantidade de inversão que esses dois produtos incorporaram a essa companhia dinamarquesa cambiaram o formato, a situação local do país. Isto não passa com frequência, mas hemos visto que como a indústria farmacêutica é capaz de generar riquezas e generar oportunidades. E nessa zona especificamente, essas moléculas são de verdade líderes e generam muitíssimas vendas e incorporação de altíssimos volumes de pacientes. Además de isso, vemos em prescrição um produto metformina de Merck como o produto líder em prescrições e vemos em termos de unidades os produtos mais conhecidos, alguns genéricos, outros produtos de utilização não tão frequente, mas todos são produtos conhecidos e produtos de alto volume de vendas. Os genéricos siguen frenados em la região. 23% das unidades e 26% das prescrições. Razões de esto justamente é que o genérico é um produto intercambiável, pero o preço é o melhor ponto de identificação do genérico. Pero as indústrias foram capazes de generar branded generics com programas de pacientes, com preços competitivos e isso então frena o genérico. Os pagadores, que seriam os grandes impulsionadores de genéricos, não estão. Então, esse é o status que podemos esperar nós para o genérico. Já não existem mais novas moléculas que a curto prazo vão cambiar-se de proteínas a moléculas genéricas. Então, para os próximos anos, podemos esperar que esse cenário se vá repetir, porque não há como cambiar o genérico. Não vão surgir pagadores que vão cambiar o mercado e tampouco vão surgir novas moléculas que vão cambiar-se em genéricos para mover essa aguja. Então, podemos esperar que para adelante, isso é o que vamos a ver. Em termos de distribuição de prescrições, vemos coisas, o clínico general com destaque em alguns países, como na Argentina, como em México, como em Colômbia, como acá em Chile. Mas por que o Brasil tem tão pouco prescrição por clínico genérico, apenas 16%? Porque o Brasil basicamente é um mercado out of pocket. O mercado público, sim, permite ao paciente acceder a vários tipos de serviços, mas o Brasil, nem no público, nem no privado, o paciente pode retirar a medicação através de reembolso. Há programas de pacientes privados, mas o mercado público, o que oferta é um programa que se chama Farmácia Popular, mas a Farmácia Popular é um programa que tem 4% das unidades totais de farmácias de Brasil. Então, o que passa? O paciente brasileiro não necessariamente tem que ir-se a um clínico general para adentrar o sistema de saúde. Eu posso ir-me a um cardio, eu posso ir-me a um neurólogo, eu posso ir-me a um ortopedista. Depende de se eu penso que é esta a especialidade que devo de buscar, aí me vou. Que se traduz por detrás um custo altíssimo de saúde. Por quê? Porque não existe uma porta de entrada única ao sistema de saúde que vai gestionar como esse paciente deve de mover-se adentro do sistema de saúde. Então, o Brasil tem um dos sistemas de saúde mais caros e mais custosos de todo o mundo e de toda a região, com índices de nível de serviço baixos. Isso é somente uma diapo. Nós hicimos vários estudos nos últimos anos para identificar o seguinte: quais são os pontos principais que fazem com que cresça uma farmácia? É a ubicação? É a população que está ao redor dessa farmácia? É o preço? É o portafólio? São os programas de pacientes? Se a farmácia está ubicada em frente a uma estação de metro, em frente a um hospital? Nada de esto explica solo a performance de uma farmácia. Uma variável explica 82% do crescimento de farmácia.
surtido, não é preço, sim? Não é só o serviço, surtido. Ou seja, a diversidade de ofertas que tem na farmácia explica 82% de sua performance. Então, invertir em estudar melhor o surtido, invertir em estudar melhor a oferta e a diversidade de lo que vou oferecer ao paciente é clave para manter a farmácia rentável e manter a farmácia com crescimento e com altíssima performance. As outras coisas todas são buenas, pero o surtido, comparando uma farmácia com um muito bem surtido e comparando na mesma farmácia, muito bem ubicada, pero com um outro surtido de menor qualidade, você vai ver que a farmácia que tem melhor surtido tem muito melhor performance em geral. Em termos de projeção, não há muito que fazer. Salimos da pandemia e então temos uma estimação de um crescimento general para a Latinoamérica de 0,3% em unidades e, ao retomar o mercado sem impactos de Covid, vemos um mercado que pode crescer de 4 a 6% em unidades desde 24 até o ano 27. Lo que está dentro de las barras é a participação estimada e projetada de cada dos países no total. Ou seja, vemos que de los 14 mil milhões de unidades que temos de estimação para 2027, por exemplo, 8% vão estar em México. ¿Sí? Essa seria a forma de bem ler essa diapo, mas vemos que o mercado vai estar estável. O que pode passar aí? Muito poucas coisas. Não temos, exceto se chega uma nova pandemia ou algo desse tipo, vai cambiar essa estimação, mas a estimação é volver a crescer em unidades a partir de 2024. E em valores, temos um crescimento de 15 e depois nos movemos a um crescimento de 8. O que passa cá? Os OTCs volveram a um mercado muito mais estável, sem inovação, ou seja, com poucos câmbios. Os OTCs respondem por quase que 18% das vendas. Então, o OTC nos está impactando muitíssimo. Vitaminas e produtos de proteção ao sistema imunológico igual se quedaram flat, alguns com pequenas caídas. Então, vemos que este 15 que se vai a 8 é justamente a acomodação desse mercado. Hicimos uma projeção que mostra se o mercado de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fuera sem Covid, nós estaríamos nesse momento no mesmo ponto de ventas, pero com crescimentos positivos ano a ano. Ou seja, o que nos impactou ha sido uma curva afuera de qualquer estimação para a Covid, pero se quitamos este delta dessa curva, nós estamos muito adentro de uma estimação para o mercado sem grandes novidades. O que se espera? Temos que melhor estudar esses produtos cardiometabólicos que estão chegando ao mercado, porque pode ser que parte da demanda se mova de onde estão hoje para eles, pode ser que se criem novos pacientes. Então, isso vai bem definir como se vão comportar grandes, porque como estamos falando acá de $1.000 milhões praticamente de venda solo de um produto, sendo que existem agora 4 grandes produtos para esses mesmos pontos, vamos ver como se vai expandir esse mercado. O freno out of pocket é importante, mas vamos a mirar para os próximos anos que vai passar. Como conclusão, temos os 4 desafios: inflação, gastos públicos, desabasto e perda de renta por parte da população. Seguimos não temos grandes produções ou produção de IFA ou princípios ativos na Latinoamérica com alta dependência de importação. Isso nos põe em uma situação de pouca estratégia e pouca capacidade de decisão em la região. O comércio minorista sigue crescendo, mas cresce basado muito em preço. O médico sigue um fortíssimo stakeholder na relação de acesso do paciente à medicação, mas não estamos nós nos dando conta de que existem adicionais oportunidades em generar conhecimento médico e levar conhecimento médico e levar conceitos a 1,3 milhões de médicos que existem na região. Estamos muito enfocados em los 350 mil atualmente visitados por los modelos atuais. Temos que pensar em como desafiar esses modelos e como trazer novas ideias e novas tentativas de ação para esse mercado a título de ahorro de gastos e expansão de cobertura. As farmácias e cadenas aún não se han movido a los novos níveis de serviços e ofertas a pacientes, como oferecer mais conveniência. O e-commerce e as vendas digitais são um tema de conveniência.
generan algunas necesidades de cambio, pero son importantísimas en términos de oportunidad para el futuro. Somos un mercado proteído, pero imaginen si un Amazon se incorpora a ese mercado. Imaginen si un iFood se incorpora a ese mercado. Las leyes que existen hoy impiden que eso pase, pero no podemos esperar que eso va a quedarse para todo el siempre. La presión de gastos, la presión de rentabilidad van a ponerse adentro de esta ecuación y tenemos nosotros que pensar cómo tratarlo. Percio sigue el principal diferencial cuando el principal diferencial de fidelización es servicio, buena atención, buena experiencia de compra. Entonces, seguir manteniendo el precio como el gran diferencial para atractividad del paciente es justamente perder ese paciente cuando él encuentre algún punto que de verdad le atenda y le entregue el mejor servicio. El mercado de especialidades se muestra en alto crecimiento, pero no tenemos incorporado en ningún país todas las drogas y todo lo que se permite hoy en términos de tratamiento de enfermedades crónicas, de especialidades de alto costo o otras enfermedades, no están en la región. ¿Por qué? Porque los productos no llegan acá por los temas que hemos tratado de incertidumbres. Y a limitación de pagadores, esa limitación igual frena la disponibilidad de productos y el acceso del paciente. Ese es el mensaje que me gustaría darles. Muchas gracias. Invito a Eduardo. Gracias. ¿Me prestas eso? Así. Aquí en el bolsillo. ¿Ahí está bien? Sí. Ahí. Gracias. Y a mí la verdad siempre me sorprende Pablo con sus presentaciones, siempre tiene cosas súper interesantes. Pablo, muchas gracias por tu presentación, realmente súper interesante. Yo estaba sentado atrás y vi que muchos de ustedes sacaban fotos a algunas de las diapos. Las presentaciones van a estar disponibles, ¿ah? Si es que las necesitan, por favor nos avisan, nos mandan un correo o a la Cristi o a la Ale o a mí y se las hacemos llegar, ¿ah? Para que las puedan tener. Si les parece, por supuesto. Bueno, vamos a mirar un poquito el mercado farmacéutico chileno. Pablo me dejó media hora, yo tenía 45 minutos, así que vamos a tener que andar rápido. Yo hablo rápido, así que no hay problema, ya me conocen. Bueno, vamos. A ver, estos son los números que hoy día nos están acompañando, ¿no es verdad? Tenemos, perdón, la espalda, una proyección de venta para este año 2023 de 1.852. Ojo, un tema que les debo poner en contexto antes. Estamos hablando de un MAT a septiembre, estas son cifras a septiembre de este año, un MAT a septiembre, y todas las cifras que ustedes vean están en millones, tanto los dólares como las unidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mercado que a septiembre era de 1.852 millones de dólares y de 293 millones de unidades. Ahora, fíjense en eso. Nosotros vamos a tener una pequeña caída de unidades, nosotros proyectamos una pequeña caída de unidades ahora para este año. Sin embargo, hay que ser cauto cuando miramos estos números y yo los invito a que lo miren en todo el contexto de los 5 años, porque en realidad la pandemia fue súper distorsionadora de los números. Entonces, esto básicamente obedece a una conducta post-pandemia y recién ahora estamos como normalizando, si pudiésemos decir así, el mercado. Recién ahora lo estamos normalizando. Y si ustedes se fijan, el 2003 vamos a terminar, o sea, a septiembre estamos con 293 millones, estamos un poquito encima del 2019, año prepandemia. Y nuestras expectativas, y ahí se las voy a comentar cuando hablemos un poquito de proyecciones, es que estemos más o menos por ahí. O sea, si ustedes se fijan, las tendencias de crecimiento dicen exactamente eso, o sea, el 21, y eso no es sorpresa para nadie, no es verdad, fue un año súper grande, pero fue súper grande porque estaba comparado respecto de una base muy baja que fue el 2020. Por lo tanto, no es efectivamente un gran indicador. Por eso la invitación es que veamos estas cifras en todo su contexto. Quiero tomar algo que dijo Pablo que a mí me parece relevante, que tiene que ver con cómo miramos nosotros estas cifras. Muchos de ustedes me han escuchado decirlo y no me voy a cansar de decirlo. Siempre tenemos que mirar primero las unidades. Recuerden que las unidades significan pacientes y eso es lo que le da sustentabilidad al negocio. Primero las unidades, después las plata. Entonces, si ustedes se fijan,
nosotros vamos a tener este año una caída en torno a 2.7%, a septiembre era eso, y nuestra estimación es que crezca un poquito, o sea, que caiga en rigor un poquito menos, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan en el tema de los crecimientos, en cualquiera de las unidades de tiempo media, ya sea mes, ya sea trimestre, un year to date o un MAT, tenemos decrecimiento. Sin embargo, los decrecimientos se han acentuado hacia el último periodo, digamos, o sea, el MAT y el trimestre los decrecimientos han sido mayores. Ahora, nosotros ya tenemos el cierre de octubre, ustedes ya seguramente muchos de ustedes lo vieron y se podrán haber dado cuenta que respecto de septiembre de este mismo año, o sea, octubre, respecto de septiembre, hubo un crecimiento de 9.2% en unidades, lo que es una buena noticia, y un 1% de crecimiento respecto de octubre del 22. Acuérdense que siempre que estamos mirando o comparando cifras, las comparamos respecto del mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, en definitiva, lo que aquí nos interesa ver es esto, ese 1%. Estas son las tendencias en donde básicamente vemos en los últimos 5 años también, ¿no es verdad? Que tenemos esa tendencia para efectos de crecimiento en dólares arriba y esta tendencia en crecimiento de unidades. Esto es efecto 2020-2021, pandemia, ¿no es verdad? Aquí tiende a normalizarse y aquí si ustedes se fijan, el tema ¿cómo se llama? En valor dólar sube un poco, pero eso tiene que ver con tipo de cambio, no nos engañemos. Fijémonos más en esto por lo que les acabo de decir. O sea, la tendencia de unidades va a la baja y eso es un tema que desde mi punto de vista es bien importante y hay que mantenerlo muy en el foco. Esto es bien interesante porque tiene que ver con cómo se han distribuido las categorías de productos en los crecimientos. Y yo los invito a ver solamente una cosa que les quiero comentar. En el gráfico de la izquierda están los dólares, en el de la derecha están las unidades. Y si ustedes se fijan, el verde liviano, este de ahí arriba, son similares, perdón que les dé la espalda, y ese son los similares. Si ustedes se fijan, los similares crecen en dólares un 4.9 si comparamos el precio del 23 respecto del 19. Crecen un 4.9, pero en unidades crecen un 6.4, lo que significa que en este periodo de tiempo los similares están costando menos en términos de precio unitario, ¿no? No pasa lo mismo con las marcas que crecen un poquito, aun cuando decaen tanto en precios como en unidades, y tampoco pasa en los bioequivalentes que se mantienen muy, muy parejitos. Pero fíjense en los genéricos. Los genéricos crecen en precio, ¿no es verdad?, en valores un 16.6 y caen en unidades un 1.6. Entonces, eso significa que los genéricos, que son los productos que en unidades son de los que más se venden, están creciendo en forma muy importante de precio. Se nota poco, porque es un precio bajo, pero han crecido en precio en forma muy importante. Y eso no hay que dejarlo pasar. Aquí tenemos también temas de precio respecto del mercado. Si ustedes se fijan, estos son valores de precio, son valores SLOUT. Si ustedes se fijan, aquí tenemos otra vez un poco lo que les estaba comentando. Ese es el crecimiento de precios genéricos desde el 2023 respecto al 2019. O sea, ha habido un crecimiento real de casi 18 puntos y medio, digamos. Los similares prácticamente no se han movido. Las marcas han crecido un 8% en el tema de los precios y los bioequivalentes han caído en los genéricos, perdón, no, los bioequivalentes, bien digo, han caído en un 3%. Si ustedes se fijan, este es un tema que hemos revisado otras veces, los bioequivalentes, aun cuando los miremos en unidades o en valores, se han mantenido siempre muy parejos en términos de participación en los últimos 5 años. No ha habido ningún cambio. O sea, la política de bioequivalentes que han manejado todos los gobiernos, desde mi punto de vista no ha tenido mucho impacto porque se ha mantenido muy, muy parejito tanto en unidades como en valores. Este es un tema interesante, tiene que ver básicamente con establecer una relación de ventas y número de médicos que están prescribiendo, que nosotros tenemos detectados que son médicos activos. Recuerden que para nosotros la condición de médico activo es aquel médico al cual le estamos pesquisando prescripciones, ¿no es verdad? Estamos hablando entonces de médicos activos en donde tenemos una región metropolitana que tiene el 49% de la venta del total del país, pero solo tiene tiene un 62.4% de los médicos. O sea, tiene más médicos porcentualmente participando que la venta que está generando. En Viña Valparaíso pasa lo mismo, tenemos un 10.7% de participación de la venta y de médicos un 11.9%. En el sur grande para nosotros es desde Temuco hasta Puerto Montt, todo lo que pasa por ahí, ¿no es verdad? Tenemos un 10% de la venta y tenemos solo un 5.4% de los médicos, o sea, tenemos, si lo pudiésemos decir así, una zona más productiva en términos de médicos. En norte grande, un 7.9% en venta, un 3.3% en médicos, bueno,
Concepción 5964 respectivamente, Sur Chico 5941, pero básicamente me parece que lo más importante son las primeras tres, en donde efectivamente se generan más medios y menos ventas, para tener en cuenta. Aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son los mercados que nosotros hemos agrupado y hemos definido como mercados antiobesidad, anticoncepción, dolor, diabetes. Estamos hablando de varias clases terapéuticas juntas, ¿no es verdad? Y cómo han crecido. Bueno, Paulo ya lo comentó, aquí en Chile no es distinto, digamos, ¿no es verdad? Tenemos el producto, tenemos el mercado antiobesidad, acá, que tiene un crecimiento de un 34.85 respecto al año pasado. Esta es la información de este año, es decir, octubre-septiembre 2022-2023 contra octubre-septiembre 2021-2022. Este mercado antiobesidad ha crecido un 70.8%, un 35% de ese crecimiento. Un 35% de ese crecimiento se explica por Ozempic, solo eso. O sea, una marca explica el 35% de crecimiento de esta clase. Ojo, Novo Nordisk tiene otras marcas que no son Ozempic, que están en este mismo mercado, que han contribuido también. Lo vamos a ver en un par de slides posteriores. El tema de anticoncepción es un tema que nos ha llamado la atención y hemos querido también ponerlo porque vemos que tiene una pequeña caída. O sea, anticoncepción es hablando de anticoncepción, no solo anticonceptivo hormonal, estamos hablando de anticonceptivo hormonal, estamos hablando de anillos, estamos hablando de todos, ¿no es verdad? Y nos encontramos con un mercado que está decreciendo un poco y nos ha llamado la atención. Probablemente después lo podríamos conversar en la mesa redonda. ¿Por qué creen ustedes que podría estar pasando eso? Nosotros tenemos alguna hipótesis. Dolor es prácticamente lo mismo y diabetes también marca un crecimiento súper importante. Ahí, ese. Y eso también está explicado por un fenómeno en particular que son los SGTL2, donde hay un par de productos de laboratorio Boehringer, por ejemplo, y AstraZeneca, que son los generadores de esa diferencia, digamos. Jardiance, ustedes lo conocen perfectamente, y Jardiance Duo, que son básicamente los responsables de ese 31.37% de crecimiento. Antibióticos, y tiene que ver, lo vamos a ver después cuando veamos los mercados masivos, porque entendemos que la normalidad de la vida, digamos, ha generado una carga de enfermedad normal y por eso tenemos una cantidad más de antibióticos vendiéndose. Hipertensión está más o menos igual, está más o menos igual, tiene un crecimiento pequeño, 13%. Ahora, si vemos las clases terapéuticas más importantes, a nosotros nos sigue llamando la atención, esto pasó a partir de la pandemia, no ocurría antes, pero a partir de la pandemia nos encontramos con esto, y esto no ha sido distinto, digamos. Estamos hablando en dólares, las clases D son las más importantes en términos de volumen, ¿ya? Estamos hablando de la emolientes y protectores y preparados dermatológicos, que siguen explicando eso. Paulo comentaba en su presentación que a nivel latinoamericano la que aparece como tercera para nosotros, la N2B, es la primera a nivel latinoamericano, aquí aparece como tercera. Y esa N2B es básicamente paracetamol y un poco menos ibuprofeno, pero ahí están esos dos productos, digamos. Y luego, en términos de plata, tenemos lo que es los manejos de VIH, GES, digamos, y eso está muy marcado por GES. También marqué, si ustedes se fijan en el número 7, las biguaneas solas, donde están básicamente las metforminas en todas sus presentaciones, que también están muy impactadas por GES, pero que vienen bajando un poco. Y nosotros estimamos, y esta es nuestra hipótesis, que vienen bajando porque las SGLT2 vienen creciendo, y yo creo que les ha quitado un poquito de mercado a eso. Y luego mencionamos también lo que es los antidepresivos, que también tienen una presencia importante de GES, ¿ya? Insisto, les vamos a mandar la presentación. Fíjense un poco lo que les decía recién respecto a los antibióticos. Esto es una mirada en los últimos 5 años. Y si ustedes se fijan, los antibióticos, que son productos muy agudos, en el fondo responden a una venta, una receta, han retomado su crecimiento en el año 2023. Todos los mercados que estamos mostrándoles, antiobesidad, anticoncepción, dolor, antibióticos, asma, diabetes, hipertensión, todos tienen un comportamiento más o menos parecido. Fíjense en lo que fue el 2020. O sea, eso no es mucho secreto para ninguno de ustedes, digamos. Ahora, Ozempic. Eso es los SGLT2. O sea, ahí realmente se nota. Hipertensión es una clase rara. No sé si es que alguno de ustedes recordará cuando hablábamos del tema GES, por ejemplo, que nosotros comentábamos, y lo sostenemos, que hipertensión es una de las clases que, si bien están protegidas por GES, son las que tienen menos penetración en venta de GES. Básicamente es un tema de percepción de valor, que en realidad los hipertensos no activan mucho GES porque la percepción de valor es muy poca.
Voy a ir rápido con esto que son las razones de crecimiento y esto también está bastante en coincidencia con lo que planteaba Pablo respecto del total. O sea, en el caso de las platas, ¿no? ¿Verdad? Ya dijimos que teníamos un 7.9% de crecimiento. A mí lo que personalmente me preocupa es que esto está básicamente explicado por precio, ¿ya? Si nos vamos a las unidades caen. Y eso, a mi juicio, es un tema que nos debiera mantener extraordinariamente alertas, ¿va? Porque no está dándole la sustentabilidad que el mercado requiere para los próximos años. O sea, tenemos que preocuparnos de apalancar unidades, ¿ya? Entonces, la razón de crecimiento, cuando vemos crecimiento, es básicamente precio. Está explicado en un casi 7% por precio. Eso es un tema que, a mi juicio, es preocupante. Ahora, si nos vamos al mercado ético exclusivamente, en donde el crecimiento es un 7,4, pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? En donde básicamente aquí el precio es un componente casi completo, 6, pero también tenemos caída del mercado ético. Las clases más importantes para contribuir esto, a este crecimiento son las que ya hemos mencionado. O sea, si ustedes se fijan, el aporte de estas dos, que son las que hemos conversado, Ozempic y Jardiance, son las más importantes en términos de gestión de plata. Estamos hablando de plata, ojo. En el caso del mundo TC, es todavía más agudo, tiene un 2.3% de crecimiento y el precio y productos nuevos. Aquí sí hay una importancia de productos nuevos en el mundo TC, hay más gestión de productos nuevos, un 6,6 y un 4,7 respectivamente, pero con una caída de unidades de un 2,3. O sea, si miramos el mercado total, todas las unidades, en todas las categorías que estamos mirando, están cayendo. Por lo tanto, ahí hay una señal de alerta que yo creo que nos debe preocupar. Estos son los 20 productos más importantes de lo que están vendiendo hoy día en Chile y cómo son sus contribuciones al crecimiento. Me voy a poner por acá. Si ustedes se fijan, tenemos el Ozempic, que ya hemos hablado un montón de eso, creció un 87.25, un 87.3% su venta respecto al año pasado y explica una venta de 30 millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. 30 millones de dólares. Esa es la venta de Ozempic en un año. No es mala, ¿no? O sea, lo que les comentaba Pablo, que movió la inflación en Dinamarca. ¿Ustedes saben cuál es la empresa europea más valorada en este momento? Novo Nordisk. Gracias a esto. O sea, leí por ahí el otro día la cifra, eran como 450.000 millones de dólares, una locura de plata, gracias a lo que es Ozempic. Sigue Triumec. Triumec es un producto que se usa en HIV, pero está muy incorporado en todo lo que es canasta GES. Eutirox. Están mis grandes amigos de Merck por ahí, donde todavía y esperemos que mucho tiempo, Eutirox ahí, ¿no es verdad? Glafornil, esos son los tres, el 3 y el 4. Ahora, Eutirox tiene una linda subida, un 14%, Glafornil XR tiene una pequeña caída que ahí también hay que ver cómo se ajusta. Ahora, si ustedes se fijan en aportes absolutos, Ozempic tiene 14.1 millones de crecimiento. El Rybelsus, ¿ustedes saben qué es el Rybelsus? Lo mismo pero oral. El Ozempic es una inyección subcutánea y el Rybelsus es una pastilla, es oral, digamos, pero es la misma semaglutida y es del mismo Novo. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que Novo está por ese concepto facturando 17 millones más. Ojo, estos son incrementales. Luego viene lo que les comentaba, el Jardiance tuvo, y miren la sorpresa, el 5 es Saxenda, otra vez, Novo. O sea, ahí hay un tema que observar, yo creo, y no me queda más que felicitar a la gente de nuevo porque en realidad han hecho un tremendo trabajo. Ahora, acuérdense ustedes que el Ozempic es un producto que está indicado en diabetes. Lo usan o deberían usarlo en diabetes y se usa mayormente en obesidad y ya entendemos que esa es una indicación off-label, ¿no? Pero eso es lo que pasa, definitivamente. Hablando de laboratorios, y vamos a mirar un poco el ranking en dólares, en unidades y en prescripciones, que vamos a empezar a hablar de eso, nos encontramos con que los genéricos son los que mayor participación tienen en dólares, ¿no es verdad? Seguido por lo que son marcas propias de la farmacia, y aparece el Laboratorio de Chile como primer laboratorio fuera de genérico marcas propias, que tiene una venta cercana a los 93 millones de dólares, con un pequeño decrecimiento respecto al año anterior. Luego aparece Abbott, Sabal, Novo. Imagínense, Nova aparece ya en el 6º lugar del ranking de venta en dólares, gracias a lo que hemos hablado. En términos de unidades, nuevamente los genéricos, las farmacias, las marcas propias. El Chile, Sabal hoy día aparece como cuarto en unidades, ¿no es verdad? Luego Abbott y luego Novo Nordisk. O sea, Novo Nordisk no solamente está vendiendo mucha plata, sino que también está vendiendo muchas cajitas, lo que desde mi punto de vista es un fenómeno súper observable, hay que mirarlo. Y en términos de prescripciones,
La verdad, ahí estamos mostrando el primer 80% de las prescripciones. Bueno, lo tiene en el primer lugar los genéricos con un 21, casi un 22%, no, un 21%. Luego aparece Abbott, en términos de gestión de prescripciones con casi un 10% de las prescripciones. El Chile, Andrómaco, Vago, Saval, Megalabs, Eurofarma, que ya aparece dentro de los top 10 de generación de prescripciones Merck, Tecnofarma. Insisto, les vamos a enviar la presentación. Ahora, si vemos esto mismo por productos, nos encontramos con que Ozempic en materia de dólares es por lejos el producto que más se está vendiendo, seguido por Tirumex, Eutirox. CeraVe no debía estar ahí, aquí estamos hablando de ético y OTC, porque CeraVe ustedes saben que es más bien un producto del mundo no medicamentos, así que ahí les pido disculpas, pero no debería estar en esta clasificación. Glafornil, Ensure, sí, Saxenda, Eucerin, etc. Y en términos de unidades, ¿no es verdad? Si ustedes se fijan, son todos genéricos salvo los que están marcados con amarillo. ¿Ya? O sea, el primero que aparece en unidades es Migranol de Vago, Quitadol aparece luego, Cefalmin y Trioval. O sea, tenemos un Migranol y Cefalmin, que son básicamente productos para la jaqueca, y están todos en el mundo TC, digamos. Y en términos de prescripciones son prácticamente moléculas, losartán, atorvastatina, paracetamol, Eutirox. Eutirox aparece como 4, ¿no es verdad? Como el producto más prescrito en el país. Omeprazol, el T4 de Vago, que es también levotiroxina, como ustedes saben, y Glifortex, que es de Andrómaco, también una metformina. Una mirada muy cortita, hoy día, y ustedes me podrán ayudar, pero más o menos el 30% de la venta en un local de farmacia es productos que son no medicamentos, lo que llamamos consumo. Así que vamos a hacer muy poquito algunas cosas respecto de consumo. Aquí están las categorías más vendidas de consumo. Yo me voy a referir solamente a las más importantes, que a mí personalmente me sorprendieron, se los confieso. La más importante de todas son agujas para jeringas de insulina. Eso es lo que más vende en productos de los medicamentos de farmacia. Y estamos hablando de una cifra del orden de los 25 millones de dólares. O sea, son muchas agujas, créanme, no son pocas agujas, son muchas agujas. Seguido por pañales, pañales de chico y luego cepillos y esas cosas. Ahí ustedes después pueden revisar con calma cuáles son el resto de las categorías. Si vamos a los rankings de las compañías más importantes en este segmento, están nuevamente las farmacias manufactureras, seguidas por Procter & Gamble, L'Oreal, Dentaid, que es una compañía de productos dentales muy importante de las marcas Vitis, PHB, etcétera, digamos. Unilever, Becton Dickinson, bueno, ya veíamos Beiersdorf, Prater, Colgate, Tissue, etcétera, digamos. Y luego tenemos lo que son los productos como tales, en donde están las agujas que ya les comentaba, y luego hay unos preservativos, pañales de niños, adhesivos orales, etcétera. Estos son los productos que más se venden en términos de cajas de unidades en las farmacias en lo que es el mundo de los no medicamentos. Ups. En términos de prescripciones, a mí me gustaría comentarles que hoy día ya estamos con una cantidad mayor de prescripciones pesquisas por año. Ustedes recordarán, lo conversamos muchas veces, que por cierto, en el año 2020 se nos generó una caída importante en el mundo de las prescripciones por razones más que obvias, digamos, cuarentena, poco médico atendiendo. Ahora, nosotros este año, recuerden que esto está hasta septiembre, este año deberíamos acercarnos a los 6 millones porque se incorporó ahora en el último trimestre un nuevo proveedor de prescripciones que no alcanza a estar acá. De manera que hacia finales de este año deberíamos acercarnos a los 6 millones de prescripciones. Eso nos da, yo lo he conversado con muchos de ustedes, aproximadamente un 8 o 9% de representatividad respecto del total de las prescripciones generadas en el país. Este es un tema bien interesante. Nosotros definimos un índice de 100, el índice 100, que significa a 233 prescripciones por médico. ¿Ya? Y lo que hicimos fue básicamente ponerlos en un ranking de especialidades y de geografía, en donde podemos ver, por ejemplo, que el médico general, Pablo ya hace algún comentario hace un rato atrás, tiene un índice de 130. 1.3, por lo tanto tiene 233 por 0.3 respecto del total. O sea, ¿cuáles son los más importantes? Aparece el reumatólogo, aparece el médico de nutrición y diabetes, aparece el médico familiar, que no son muchos, pero que recetan harto, y los broncopulmonares. Y los que son menos, como era de esperar, ¿no es verdad? Los cirujanos, los oftalmólogos, que habitualmente prescriben bastante menos en ¿cómo se llama? En su receta. Recuerden, una receta no es lo mismo que una prescripción. Recuerden eso. Lo otro son las productividad por regiones, en donde ustedes pueden ver en el mapa de calor que está sobre la derecha, que el más importante es el norte grande, si no veo mal, con 190, no, perdón, sur grande con 211. Recuerden, 100 son el equivalente a 133, o sea, en el norte, en el sur grande, que ya les decía, Temuco hacia el sur, hasta Puerto Montt, ¿no es verdad? Hasta Chiloé en rigor, tiene 1.1 más que el país. Y la región metropolitana tiene 76.
O sea, está dentro de lo que es el país bastante más abajo. Estas son las especialidades y su participación dentro de las prescripciones. Medicina general, casi un 48%, los médicos internistas tienen un poquito más de un 8%, los pediatras un 7%, los obstetras casi un 5%, los psiquiatras, fíjense que son poquitos, tienen un poco más de un 4%, los traumatólogos un poco más de un 3%, los otorrinos algo más de un 2% y los cirujanos algo más de un 2%. Esos son los responsables de la gran receta, o sea, para que ustedes los tengan en cuenta de acuerdo a sus portfolios y de acuerdo a sus respectivos targeting, digamos. Y estas son las principales moléculas prescritas, en donde la metformina aparece como la primera, con 260, yo soy medio ciego, 258.000 prescripciones creo que dice ahí, ¿no? 258.000 prescripciones, luego los sartán, paracetamol, levotiroxina, aparece celecoxib, atorvastatina, luego tenemos hidroclorotiazida con los sartán, salbutamol, omeprazol. Bueno, ahí están todas las moléculas más prescritas. Y sobre la derecha, en la gráfica de la derecha, tenemos cómo han ido creciendo en los últimos 5 años. Y tenemos una metformina, por ejemplo, que está parejita respecto al año pasado. Tenemos un losartán que está creciendo. Tenemos un paracetamol que está creciendo. Tenemos una levotiroxina que está un poquito más abajo. Y así sucesivamente vamos a ir viendo. Esto es interesante, tiene que ver con el canal. Esto ya lo habíamos conversado en ocasiones anteriores. Nosotros siempre les dijimos, ojo, las farmacias independientes vienen creciendo. Hoy día las farmacias independientes explican en términos de unidades un 31% de la venta de unidades. Las farmacias de cadena tienen el 39% restante. Y en platas, las farmacias de cadena tienen un 84% contra un 16% de las farmacias independientes. Yo no sé si ustedes han sacado la cuenta alguna vez de cuántos son los tickets de cada uno, en promedio de cada una de las farmacias, lo hemos conversado. En las farmacias de cadena el ticket debe estar en torno a los $25 más o menos, por ahí, esos son como 20 lucas. En el caso de las farmacias independientes, en Santiago es cerca de 12 y en provincia es cerca de 10. Estamos hablando de ticket promedio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa, y lo podemos ver aquí, que de alguna manera el crecimiento de la farmacia independiente no solamente se está dando en unidades y también en menor volumen, pero también en valor, en mayor proporción, pero también en valor. Eso significa que las farmacias independientes están incorporando productos más caros a su oferta. De a poquito, se ha notado poquito, pero ese es un tema que está pasando. Ahora bien, esto yo diría que pasó hasta septiembre del año pasado, o sea, hasta hace exactamente un año atrás. Hasta ahí las farmacias independientes crecieron y de ahí se han tendido a estabilizar. Es más, hay algunas farmacias independientes que se están cerrando. Ustedes seguramente lo han visto. Bastantes farmacias independientes se están cerrando. Por lo tanto, lo que yo espero es que la cosa se mantenga más o menos así en estos términos de aquí en adelante. Me quiero detener un minuto. Esto voy a tener que pasarlo muy rápido. Algunos de ustedes saben que nosotros sacamos este año una auditoría que se llama Nichos, que tiene que ver básicamente con cómo estamos mirando los productos de alto costo, ¿ya? Los productos de alto costo en Chile son, estoy hablando del mundo privado, no estoy hablando del mundo público, estoy hablando del mundo privado, son productos sobre los cuales es muy difícil tener una información bastante fidedigna. Nosotros este año ya ofrecemos a la industria una auditoría de productos de alto costo que está basada en una alianza que tenemos con la INSAPRE que nos permite, ¿no es verdad?, ir a tener mayor información dura, que nos permite con todo el resto de las fuentes generar un modelo que es básicamente, y a partir del cual nosotros podemos entregar información como por ejemplo esta, que nos dice cuáles son los laboratorios más importantes y que explican el 90.5% de todas las moléculas, de toda la venta que se hace en el segmento de lo que llamaremos terapias avanzadas o alto costo. Aquí no estamos hablando de todo, estamos hablando de este tipo de terapias que son las moléculas que están descritas sobre la gráfica a la derecha, ¿ya? Y en donde tenemos un primer participante que son genéricos del laboratorio, seguido por un BMS, Roche, Novartis, Tecnofarma, MSD, AstraZeneca, etcétera, digamos. Estos son los laboratorios más importantes que están en el mundo del alto costo, ¿ya? Y en donde el primer producto, ¿no es verdad?, que tiene un 6%, 6.8% es el Yervoy, seguido del Keytruda, que es un producto de MSD. Estos son productos que están en el mundo de la inmunoterapia, ustedes la van a haber escuchado. Aquí estamos hablando de todos los tipos de cáncer. Aquí están los 5 cánceres más importantes en términos de cantidad de pacientes y de plata movida. Cáncer de mama con un 14.5 que genera otra vez en este tipo de productos 17 millones de dólares, el cáncer de colon un 14 millones, el melanoma 11, el mieloma múltiple 10.5 y el cáncer de pulmón 6. Este tipo de productos generan una venta otra vez en el mundo privado del orden de los 120 millones de dólares anuales. Y hay hoy día en tratamiento con este tipo de productos algo más de 74.000 pacientes en este país. Esas son cifras que probablemente ustedes no conocían y que vamos a empezar a conocer ahora.
Tenemos una distribución y hemos hecho un pequeño análisis cáncer por cáncer de mama, hemos hecho por cáncer de colon, por melanoma múltiple y por cáncer de pulmón. No lo voy a poner uno a uno porque no tengo tiempo, pero les pido por favor, si es que alguno de ustedes después tiene interés en verlo con mayor calma, se nos acerque y lo podemos revisar con el mayor de los gustos, ¿sí? Proyecciones, y me voy a poner solamente en esta gráfica. Para el 2023, y aquí estoy hablando, ojo, hay una pequeña diferencia con lo que hemos venido diciendo antes, estoy hablando de pesos. Esperamos terminar el año con un crecimiento de pesos de 5,9%. Ojo con la inflación este año va a estar en torno a un 4%, algo por el estilo, por lo tanto el crecimiento real no va a ser 5,9, va a ser 5,9 menos la inflación, o sea, en torno a 1 punto, 2 puntos, no es mucho. Y en torno a las unidades, como les decía, estamos esperando un crecimiento chiquitito, pero un decrecimiento de 0,3%. Y en el año que viene ya esperamos que haya una pequeña recuperación en torno a un 3% de unidades, y eso significa recuperar un poco la tendencia del 2019. Si nos paramos en el 2019 y vemos años para atrás, el mercado venía creciendo a esas tasas, a un 3%, un 4%, o sea, vendríamos recién el 2024 a recuperar las tasas de crecimiento del mercado pre-pandemia, por decirlo de alguna manera. Reflexiones finales que quiero compartir con ustedes. Dentro de un ratito más, después del café, nos vamos a juntar con Rodrigo y unos muy importantes invitados a hablar de este tema. No sabemos qué va a pasar con la ley corta de ISAPRES. Lo más probable es que nos encontremos con escenarios distintos y súper desafiantes para la industria. ¿Qué va a pasar con el ISAPRES? ¿Qué va a pasar con FONASA? Son temas que evidentemente a todos nosotros hoy día nos debieran preocupar. El espacio que tenemos dentro de un ratito yo creo que nos va a servir mucho para aclarar ese tipo de dudas. Lo otro, estamos a puertas de un proceso eleccionario y que tiene un resultado súper incierto. No sabemos bien qué saber y eso tensiona. Querámoslo o no, tensiona el ambiente y tiende a generar polarizaciones que efectivamente no sirven para nada, digamos, no llevan para ninguna parte. El ambiente del país está medio enrarecido. Ustedes coincidirán conmigo, tenemos un problema de delincuencia importante, tenemos una economía que está bastante desacelerada y hay un poquito de incertidumbre que yo creo que evidentemente nos va a mantener ocupados. Como ya dijimos, la industria se ha estancado este año en términos de unidades y en pesos muy poquito más que la inflación. Y aquí hay un tema que yo creo que nos debe preocupar a los que estamos trabajando en el mundo del retail particularmente, que tiene que ver con que los modelos de generación de demanda hay que desafiarlos. Hoy día hay grandes centros médicos, ustedes lo saben mejor que yo, que están generando cambios importantes al acceso. Hay, por ejemplo, centros importantes que hoy día no permiten la entrega de muestras médicas, por ejemplo. Otros que llanamente no dejan entrar. Ustedes recordarán el año pasado cuando yo les mostraba fotos de colegas visitadores médicos esperando los estacionamientos. Ese tipo de cosas no pueden ser, digamos. Yo les propongo que ese sea un tema que nos desafíe, que nos haga dormir mal, digamos, porque tenemos que pensar en cómo reinventar la visita médica. No podemos, desde mi punto de vista, seguir haciendo lo mismo que hemos hecho desde hace 100 años. Hay algunos nuevos actores en la industria, algunos ya no tan nuevos, que están traccionando precios hacia abajo, particularmente en el mundo de los genéricos, ¿no es verdad? Y van a seguir llegando, ojo. ¿Qué pasa con GES? Sabemos que GES, lo hemos conversado un montón de veces con varios de ustedes, explica más o menos un 13 o un 14% de la venta en unidades del país. Un 13 o un 14. Pero ese 13 o un 14% está a un precio súper bajo. O sea, si bien tracciona unidades para arriba, tracciona valores para abajo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo vamos a seguir manejando? También son preguntas que nos tenemos que hacer. Aquí hay un tema que a mí personalmente me parece interesante y se los pregunto a ustedes. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a los nuevos propietarios de una de las cadenas importantes de este país, digamos? ¿Va a generar algún cambio? ¿Va a producir algún movimiento dentro del mercado? Eso es un tema que nos tenemos que preguntar, tanto la industria como el resto de los actores dentro de la farmacia, digamos. Yo creo que este es un tema que, si bien les comenté tendría a estabilizarse, aún tenemos que tener en el radar. ¿Qué va a pasar con las farmacias independientes? ¿Modificarán sus portafolios? ¿Apuntarán a versos más altos? Las fuerzas de ventas de trade siguen creciendo. Paulo lo comentaba hace un rato atrás, o sea, hoy día hay mucho trade que trabajar y hay muchas compañías que están trabajando fuerte en trade. ¿De qué manera eso afecta a nuestras fuerzas de venta enfocadas en promoción médica? ¿Lo afecta? ¿No lo afecta? Este año y el año pasado hubo muchos problemas de backorders, mucho. Eso costó mucha plata a la industria. Y hasta donde yo entiendo, por lo que he conversado con varios de ustedes, son problemas que persisten. ¿Cómo vamos a resolver el tema del supply? ¿Cómo vamos a resolver el tema de no tener faltas de medicamentos y poder suplir bien a las cadenas o a las farmacias? Aparentemente, la ley de fármacos 2 ya no es un tema.
¿O no? ¿O no? No estamos tan seguros, ¿no? O sea, la ley sigue en el Congreso, la ley sigue ahí, está atendiéndose. Yo sé que hay gente que está preocupada de la ley de fármacos 2, por lo tanto, no es un tema al cual yo le sacaría el foco. Están incorporándose nuevas compañías de genéricos en Chile, particularmente en el mundo asiático, de la India en particular, y eso va a seguir traccionando el mercado y va a seguir generando comoditación. Y termino con esto. Estamos trabajando en el mundo trade en un mercado que está cada vez menos diferenciado. El medicamento, en términos generales, se está transformando en un commodity. Entonces la pregunta y el desafío a ustedes es ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo mantener la diferenciación ante un mercado que hoy día es poco diferenciado? ¿Cómo agregamos valor? ¿Cómo generamos valor en todo esto con los portfolios que tenemos? Eso, muchas gracias. Vamos a tomar un café.